Buenas tardes, profesor. Nosotras vamos a hablarle acerca sobre los dos hackeos que hubo en La Serena y las implicaciones en la seguridad nacional. Bueno, para comenzar, pues la ciberseguridad es la práctica para proteger y dispositivos, tanto las personas y datos contra accesos autorizados o delitos digitales. Su objetivo principal, pues, es básicamente garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información. Uno de los mayores riesgos que hay en este ámbito es la ingeniería social, que es una técnica utilizada en las ciberdelincuentes para tener acceso a información sensible. Los hackeos en la Sedena demuestran pues que básicamente este tipo de ciberterrorismo pues pudo comprobar que la seguridad en este momento pues no es ah, pues muy factible, ya que se muestra diferentes tipos de vulnerabilidades en las estructuras gubernamentales y asimismo se ha ganado la desconfianza con la facilidad de la manipulación y de los datos o el incumplimiento de estos delitos. Hablando desde la inteligencia y la criminología, pues son básicamente evidencias totalmente que nos ayuda a la prevención situacional, reforzando los sistemas de seguridad, anticipando amenazas con análisis de riesgo y asimismo la capacitación de expertos en cibercriminología e inteligencia digital. Básicamente, pues la estrategia sólida en México ha sido pues expuesta bajo esta clase de ataques que amenazan su estabilidad y control. Bueno, ¿cómo se denuncia el hackeo? Pues en primera instancia podemos tener como primer punto la detección y notificación interna. Cuando se detecta un hackeo, las instituciones tienen sistemas de monitoreo que alertan sobre accesos que no están autorizados. Una vez que se han detectado, se avisa a las autoridades internas como las áreas de ciberseguridad de la Sedena o seguridad pública. Como segundo punto, tenemos aviso a las autoridades que después de la denuncia ante la fiscalía, pues se investigan los detalles y se asegura que se tomen las medidas necesarias y pues también se recogen pruebas y se evalúa el daño. En tercer punto, pues tenemos a la cooperación internacional, que si el hackeo viene de fuera del país, pues las autoridades mexicanas se coordinan con organismos internacionales como la Interpol para rastrear a los responsables y evitar que se repita. Tenemos a las acciones de seguridad nacional, que además de agencias como el CISEN, pues trabajan para proteger sistemas importantes y prevenir nuevos ataques, haciendo un análisis de lo ocurrido. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en quién es el grupo Guacamaya. Pues es un colectivo de hackers, activistas que ha atacado a instituciones militares y gubernamentales de varios países, incluyendo México, Chile, Perú, Colombia y El Salvador. Especializan en filtrar documentos secretos que revelen la corrupción, violaciones a derechos humanos y abusos de poder. Eh, pero, ¿qué fue lo que los motivó a destapar cierta información? Pues el grupo se describe como un movimiento de resistencia digital que está en contra de lo que le llaman el imperialismo, el colonialismo y la explotación de pueblos indígenas y los recursos naturales de América Latina. En el caso de México, afirmaron que su motivación fue exponer el papel del ejército en la militarización del país, pues su participación en violaciones de derechos humanos y la falta de transparencia en sus operaciones, pues eso fue el motivo por el que ellos tomaron estas alternativas. Ok, compañera, pero hablemos un poquito sobre el caso de hackeos en La Serena, pues que básicamente han llamado mucho la atención sobre las habilidades que hay dentro de la seguridad y cibernética. Bueno, aquí en el país, en el primer ataque expuso fallas críticas totalmente, como tú mencionas. El primer hackeo, pues básicamente reveló que La Serena utilizaba sistemas en vulnerabilidades antiguas como Simbra, eh, pues básicamente que permitió fallas en su infraestructura y acceder a correos electrónicos confidenciales. Bueno, pero ¿qué hay de las versiones que sugieren que el acceso a los sistemas pudo haber sido facilitado desde dentro? Pues hay quienes dicen que hubo negligencia o incluso una filtración internacional, que es una teoría válida, pues se ha especulado que
sobre conflictos internos dentro de la institución que pudieron haber facilitado el acceso. Y si a eso le sumamos la falta de control sobre los accesos a la información, pues el escenario se vuelve aún más preocupante. Es totalmente cierto, compañera, porque, bueno, después del primer ataque no se fortalecieron lo que son los protocolos de seguridad. Y como ya había mencionado anteriormente, pues no hubo intervenciones en la ciberseguridad ni cambios significativos en esta estrategia de protección a los datos militares. Claro, y eso permitió que en 2022 el grupo Guacamaya ejecutara un segundo ataque, exponiendo información mucho más delicada, no solo datos operativos militares, sino también registros médicos del presidente y estrategias contra el crimen organizado. Sí, de hecho sí, el segundo ataque pues básicamente representó lo que mencionas, la crisis de la seguridad nacional. Bueno, pues básicamente bajo la Ley de Seguridad Nacional en el artículo 29 menciona, bueno, hace mención que la inteligencia es clave para la toma de decisiones. Si la información confidencial es vulnerable, se pierde toda la capacidad para la reacción estratégica. El problema pues no es exclusivamente de México, pues se han visto casos similares como el hackeo a Uber en 2022, donde un adolescente explotó debilidades en la autenticación multifactorial o el ataque a Costa Rica por el grupo Conti, que paralizó servicios esenciales. Pero pues en estos casos los gobiernos y empresas implementaron respuestas inmediatas. Costa Rica incluso declaró un estado de emergencia y en México pues en cambio, pues la reacción fue tardía y limitada. Y eso solamente lo único que provocó fue que debilitó totalmente la confianza pública. Si la Sedena, una de las instituciones más resguardadas en el país, en México especialmente, no pudo proteger la información, ¿qué podemos esperar de otras dependencias gubernamentales? Claro, entonces pues esto nos deja como una lección clara que México necesita reforzar su ciberseguridad, pues con urgencia, porque se deben actualizar los sistemas, capacitar al personal y establecer estrategias de prevención pues ante futuras amenazas para que no vuelva a ocurrir esto. Totalmente cierto. Esto, esperemos que estos ataques que pues básicamente nos sirvan como una advertencia y no como el inicio de una crisis, sino de una crisis aún mayor. Am, Porque el algo nos ha enseñado la historia es que los ciberataques finalmente no se detienen, solamente van evolucionando conforme va pasando el tiempo. Exactamente. Y si México no actúa de inmediato, pues no es cuestión de si habrá otro ataque, sino de cuándo y qué consecuencias va a traer, porque la ciberseguridad pues no es solo un tema técnico, es un asunto de seguridad nacional y no invertir en protección digital es como dejar las puertas abiertas a cualquier amenaza. Y si no aprendemos de esos errores, pues el costo puede ser mucho más alto en el futuro. Bueno, esto es todo en nuestra parte. Esperemos que hayamos sido claras con el tema y que lo hayamos abordado de una manera adecuada. Gracias. Así